Buenas noches. Qué bueno estar juntos por este medio, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner el servicio de estudio bíblico esta noche en las manos del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti hoy. Gracias porque nos has traído hasta aquí. Gracias por tus bendiciones y cuidados a cada instante, cada momento. Pedimos, Señor, que el servicio de esta noche sea para tu honra y para tu gloria. Pedimos tu bendición sobre los cantos, la lectura de la palabra del Señor, el estudio de tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo tenga libertad para trabajar en la vida de cada uno de nosotros y que podamos darte a ti toda la honra y toda la gloria. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Si hay alguien que no te conoce como Salvador personal que está escuchando hoy, te pido, Señor, que tú le toques el corazón. Y tus hijos, que también tú les toques el corazón, Señor, para que hagan obra misionera, para que alcancen a otros y traigan a otros a tus pies. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar esta noche con la serie sobre el crecimiento de la iglesia. Hemos estado viendo al apóstol Pablo en los viajes misioneros, pero ese no es el tema. El tema es, la serie es el crecimiento de la iglesia. Y comenzamos en Hechos, capítulo 2, cuando se fue esparciendo con la iglesia. En Hechos, capítulo 8, como consecuencia de la persecución de Saulo de Tarso, la iglesia de Jerusalén comenzó a esparcirse. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Y entonces esta noche vamos a ver el tercero de la serie, la obra misionera de Saulo de Tarso. Francamente estaba pensando terminar esta noche, pero cuando estaba preparando el estudio me di cuenta que realmente hay demasiado. Así que vamos a ver el segundo viaje misionero esta noche y este es el tercero de la serie, pero no es el último. Todavía vamos a ver uno más. Vamos a ir a dar un vistazo de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es la iglesia auspiciadora, la iglesia enviadora. Entonces, vamos a dar un vistazo de la iglesia de Antioquía. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, o sea, ellos eran gentiles judaizados, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor en Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, ese fue un apodo que se les puso a los seguidores de Cristo, y la primera vez que se usó el término cristianos fue en Antioquía. Vamos a pasar ahora al capítulo 13. El capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y hace una lista aquí: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hemos estado estudiando cómo el Señor llama a hombres para trabajar y llama o indica a las iglesias para que envíen
a estos misioneros a la obra del Señor. Entonces, una cosa que notamos aquí es que estaban trabajando en la iglesia. Cuando el Señor los llamó y estaba trabajando en la iglesia, cuando el Señor le indicó a la iglesia de Antioquía que debía enviarlos a la obra a que Él los había llamado. Dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En otras palabras, los ordenaron al santo ministerio y le dieron para los viáticos. Vamos ahora al capítulo 14, Hechos capítulo 14, comenzando con el versículo 26. Estamos ya en el viaje misionero, al final del primer viaje misionero, donde dice, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos ahora regresan a la iglesia enviadora, la iglesia auspiciadora, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces ellos regresaron a la iglesia que los había enviado y dieron su informe, que así es como se trabaja. Los misioneros rinden informe a las iglesias que los han enviado, por la iglesia que los ha enviado y las otras iglesias que también han apoyado en la obra del Señor. Versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos en Antioquía. Vamos a pasar ahora al capítulo 15, al final. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 15, al final del capítulo 14, encontramos donde se levantó una disputa en la iglesia de Antioquía, porque algunos judíos que no habían sido enviados, pero que llegaron de Jerusalén, comenzaron a enseñarle a los gentiles que tenían que judaizarse, o sea, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley. Entonces, ellos enviaron a Pablo y a Bernabé para que se reunieran con los ancianos y con la iglesia, con los apóstoles en Jerusalén. Eso se le llama el concilio de Jerusalén. Entonces eso es en el capítulo 15, no vamos a ver eso ahorita, eso es tema para otra ocasión, pero al final, entonces dice así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, o sea, en el concilio de Jerusalén, enviaron a estos hermanos para que le llevaran una carta a las iglesias. Entonces dice, reuniendo a la congregación, o sea, la iglesia de Antioquía, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, o sea que no tenían que judaizarse. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, o sea, le dieron para los viáticos, para volver a aquellos que los habían enviado en la iglesia de Jerusalén. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, quedarse en Antioquía. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñaron la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Así que vemos aquí un poco en cuanto a la iglesia de Antioquía. Ahora, vamos a ver entonces ahora el comienzo del segundo viaje misionero. Estamos en Hechos capítulo 15 y vamos al versículo 36, que este es el comienzo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Recuerda que Juan Marcos se fue con ellos, pero cuando llegaron a Panfilia le dio mamitis y entonces quiso regresar a Jerusalén. Evidentemente esto fue un trastorno para ellos, porque cuando uno anda en un viaje misionero va líquido, va ajustado. Entonces esto fue un gasto que no estaba previsto y ya entonces ahora
el segundo viaje misionero, Bernabé quiere volver a llevar a Juan Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea, Pablo y Bernabé, que habían ido al primer viaje misionero, ahora se separaron. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En otras palabras, no podemos decir que Bernabé haya sido enviado por la iglesia. Él salió en un viaje misionero por su cuenta con Juan Marcos, y Pablo entonces sí es encomendado, o sea, es enviado por la iglesia auspiciadora de Antioquía. Vamos ahora al versículo 41. Dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a continuar entonces ahora. Vamos al capítulo 16, Hechos capítulo 16, donde Timoteo se une al equipo en Listra. Eso es un dedazo. Se une al equipo en Listra, Hechos capítulo 16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora, Timoteo era hijo de una mujer judía. Ella era creyente, su abuela también era creyente. Eso se menciona después en las epístolas de Pablo a Timoteo. Pero su padre, el padre de Timoteo, era griego, o sea, era gentil. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y que daban buen testimonio de Timoteo. Entonces dice el versículo 3. Quiso Pablo que él, o sea, Timoteo, fuese con él, o sea, fuera en el equipo, formara parte del equipo misionero, y tomándolo, lo circuncidó. O sea, él no era circuncidado, su padre era gentil, su madre era judía, pero evidentemente no dependía de ella. Y entonces él no había sido circuncidado. Ahora, ¿por qué Pablo lo circuncidó? Aquí lo dice. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, él estaba tratando de quitar cualquier cosa que estorbara en la exposición de la palabra del Señor. No hacía falta circuncidar a Timoteo, pero para quitar cualquier oprobio, cualquier discusión, cualquier estorbo, y que fueran a rechazar a Timoteo porque no era judío circuncidado. Entonces, por eso él mejor lo circuncidó, por causa de los judíos. Ahora, en las cosas misioneras, a veces tenemos que tomar precauciones que normalmente no lo haríamos, pero que lo hacemos precisamente para evitar problemas, porque recordemos que el diablo anda siempre buscando cómo interrumpir, cómo estorbar el obra del Señor. Ahora, vamos a ver más adelante que en realidad él tomó todas las precauciones. Entonces, no lo atacaron en cuanto a Timoteo, pero sí lo atacaron los judíos en cuanto a otras cosas. Vamos ahora a Hechos 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades, o sea, las ciudades donde él había ido con Bernabé y habían establecido iglesias, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen estas ordenanzas. O sea, se les informó acerca de lo que se había acordado en el concilio de Jerusalén, y entonces las iglesias leían estas cartas y se les decía que no tenían que circuncidarse, no tenían que judaizarse, no tenían que cumplir la ley, porque eso ya no cabía en estos casos. Y se les estaba explicando en cuanto a esto. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces vamos ahora al versículo 6. Los misioneros tenemos que estar constantemente buscando la dirección del Señor. Entonces aquí encontramos un caso donde el apóstol Pablo tuvo que seguir muy de cerca la dirección del Señor. Él pensaba hacer algo, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Dice,
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, eso no significa que no se les habló en el tercer viaje misionero. De hecho, las 7 cartas en Apocalipsis son dirigidas a 7 iglesias en la provincia de Asia. Ahora, aquí no está hablando del continente Asia. Aquí está hablando de una provincia que se llamaba Asia. Y las 7 iglesias de las 7 cartas de Apocalipsis estaban en Asia. Y él estableció esas cartas, pero esas iglesias, pero en el tercer viaje misionero, no aquí. En este momento, entonces, el Espíritu Santo impidió que hablaran en la provincia de Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero de nuevo el Espíritu Santo les bloqueó el camino, o sea, les hizo cambiar de idea. Ellos tenían buenas intenciones, ellos pensaban hacerlo, pero el Espíritu Santo lo dejaría para después porque él tenía otros planes. Versículo 8 dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, aquí en Troas van a suceder varias cosas. En Troas dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándolo y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces aquí el Espíritu Santo a través de una visión le está indicando al apóstol Pablo qué es lo que necesita hacer. Y nosotros los misioneros tenemos que estar constantemente buscando la dirección del Señor, buscando dónde quieres que vaya primero, qué quieres que haga primero. Las direcciones que el Señor me ha ido indicando a mí, el Señor me indicó que después de dejar la iglesia de Hebrón, donde estuve 26 años, entonces que fuera a la provincia de Heredia y planté la iglesia bautista Canaán de Heredia. Luego el Señor puso en mi corazón que debía regresar a San José. San José es muy grande. Y que entonces se plantara una iglesia aquí en San José. Y esta es la iglesia bautista misionera El Camino, que en este momento se sigue reuniendo virtualmente, pero estamos confiando en el Señor que muy pronto Dios nos va a deparar un lugar donde nos vamos a poder reunir presencialmente. Vamos a volver a tener servicios presenciales. Eso no significa que vamos a dejar los servicios por internet, usando los medios. No, vamos a continuar. Pero también habrá servicios presenciales, Dios mediante, muy pronto. Volviendo entonces al versículo 9, en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, la primera parte del versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahora, si ustedes toman nota, antes de Hechos 16:10, siempre se habla en el singular, tercera persona singular. Pero aquí comienza a escribir la persona que está escribiendo en segunda persona plural. ¿Por qué? Bueno, porque aquí es donde Lucas, el médico, que es el que escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos, es el que entra a formar parte del equipo misionero. Fue en Troas. A partir de aquí entonces ya él comienza a decir, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora vamos a capítulo 10, versículo 11, donde Lucas se unió en Troas, como lo acabamos de ver. Pablo entonces va para Macedonia. Filipos, Tesalónica y Berea son las 3 ciudades en la provincia de Macedonia donde el apóstol Pablo con su equipo plantaron iglesias, en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Entonces estamos en Hechos 16:11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a
Neápolis. Entonces, si usted ve eso en un mapa, lo va a poder apreciar. Dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea, ya ellos entonces ahora pasaron, están entrando en la provincia de Macedonia, y la primera ciudad que se encuentran es la ciudad de Filipos, y dice que es una colonia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una colonia de Roma. O sea, los ciudadanos de Filipos eran ciudadanos de Roma. Muy importante. Igualmente que la ciudad de Tarso, donde nació Saulo de Tarso. Entonces, como él nació en Tarso, él era de Tarso, entonces él era ciudadano romano, era judío, pero era ciudadano romano. Los que nacían en Filipos también eran ciudadanos romanos. Ahora, aquí en Filipos es una colonia y vamos a ver entonces qué sucede aquí en Filipos, porque recuerden que es una colonia, o sea, hay una guarnición del ejército romano. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice el apóstol Pablo. Vamos ahora al versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no fue a la sinagoga? Bueno, porque no en todas las ciudades extranjeras había sinagoga. Solamente en aquellas ciudades donde había suficientes judíos para que levantaran y sostuvieran una sinagoga. Entonces en Filipos no habían suficientes judíos y por lo tanto no había sinagoga. Entonces, ¿qué hacían? Los sábados entonces se reunían, había un lugar, él preguntó, él averiguó dónde estaban y se dio cuenta de que los judíos se reunían los sábados junto al río, donde solía hacerse la oración. Entonces ahí llegó Pablo con su grupo, con su equipo, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, evidentemente no habían varones, sino que eran mujeres las que estaban reunidas ahí, mujeres judías. Estaban ahí en Filipos, reuniéndose a la orilla del río para hacerse la oración un día de reposo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Ahora, o sea, era una mujer rica, era una mujer pudiente, era una mujer de posición. Ella era de la ciudad de Tiatira. Tiatira era de la provincia de Asia, donde el Señor no permitió que en su segundo viaje misionero predicara. Eso iba a quedar para el tercer viaje misionero. Pero ella era de Tiatira y ella estaba en Filipos y entonces ella estaba en el grupo adorando a Dios y ella estaba oyendo. Y dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, el Espíritu Santo es el que pone en el corazón de las personas para que escuchen la palabra de Dios. Y cuando fue bautizada, y su familia, en otras palabras, ella aceptó, y no solamente ella aceptó, sino que también juntamente con su familia. Dice, nos rogó. Ahora, es interesante, estaban reunidos a la orilla del río. Bueno, entonces ahí, en el río donde estaban reunidos, ahí ella y toda su familia fueron bautizados. Y después que ella fue bautizada conjuntamente con su familia, entonces dice Lucas, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Ahora era una mujer pudiente, entonces acomodada, y dice, nos obligó o nos constriñó a quedarnos. En otras palabras, no teníamos que quedarnos ahí. Por supuesto que no había ninguna razón para no hacerlo. Así que vamos ahora a seguir leyendo. Vamos al versículo 16. ¿Qué sucedió en Filipos? Ellos se quedaron ahí algunos días en Filipos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Lucas, esto no fue el mismo sábado que se convirtió Lidia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. O sea, tenía un espíritu inmundo, era poseída. Y entonces habían ciertas personas que estaban aprovechándose de eso y cobraban para que ella les adivinara. Esta, o sea, la muchacha poseída, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo,
estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, y aquí la traducción dice, el camino de salvación. Pero eso no fue lo que ella dijo. Ella lo que dijo es, quienes os anuncian camino de salvación. Ella no usó el artículo. Ella no dijo el camino de salvación. O sea, ella lo que dio a entender, y no era ella, era el espíritu inmundo que estaba hablando a través de ella, es que ellos estaban anunciando uno de tantos caminos de salvación. Es lo que ella estaba diciendo en realidad, o estaba diciendo el espíritu inmundo. Ahora dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, o sea, no fue el primer sábado, no fue la primera ocasión. Entonces, ya Pablo estaba cansado. Desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Entonces él tuvo paciencia, pero ya tantos días y diciendo lo mismo y más bien desviando el corazón de la gente, porque ella lo que decía es que estos hombres están anunciando el camino del Dios, pero uno de tantos caminos. Y eso es lo que el diablo muchas veces hace, engaña a las personas. O sea, no es un solo camino. Usted habla con las personas allá afuera y va a encontrar de que hay muchos caminos según ellos y que Jesucristo es uno de tantos. No, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pedro dijo también que solo hay un nombre dado por Dios a los hombres, y eso es Jesucristo. Y solamente en el nombre de Jesucristo es que podemos ser salvos. Ahora, cuando Pablo, entonces por la autoridad de Dios, mandó que el espíritu inmundo saliera de la muchacha, dice, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, entonces prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, recuerden que esta es una colonia romana, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Bueno, no había ningún alboroto, pero le habían quitado a ellos su ganancia. Y entonces ellos ahora los acusan falsamente, los acusan injustamente. Vamos a ver qué sucede. Dios va a usar esto para su gloria. Aún estas cosas que parecen reveses, Dios las usa para su gloria. Y entonces ellos siguen acusándolos y dicen, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, ellos están diciendo que no deben ser romanos, que no deben seguir al César. Ellos no dijeron eso, simplemente que estaban hablando del único y verdadero Dios. Sigamos leyendo, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Era la forma en que los obligaban a hablar. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces recuerde que esta es una colonia romana y los han azotado mucho. O sea, realmente fueron azotados. La ley decía que podían ser azotados 39 azotes. O sea, apenas antes del límite. El límite era 40 porque podían morir de azotes. Y gente moría. Pero ellos tenían que parar antes, supuestamente. No siempre cumplían la ley. Y Pablo dio testimonio en otra ocasión donde él había sido azotado, 39 latigazos, y evidentemente esta fue una de esas ocasiones. Los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, y entonces los magistrados dieron orden al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. En otras palabras, ellos tenían sus pies en el cepo. No dice que tenían sus manos y su cuello también, que el cepo tenía tres partes. Tenía la parte para los pies y tenía la parte para las manos y para la cabeza, donde tenían que estar aquí así.
pero la Biblia no dice que le metió las manos y la cabeza en el cepo, sino solamente los pies. En otras palabras, estaban acostados con los pies en el cepo, en una posición sumamente incómoda. Vamos a seguir leyendo, versículo 25. Vamos a ver qué pasó. El diablo lo hizo para mal, pero le salió el tiro por la culata. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ahora recuerden que ellos habían sido azotados, o sea, estaban con mucho dolor. Además, tenían esas heridas abiertas, estaban acostados en el piso de la cárcel, donde estaba lleno de, bueno, evidentemente excremento y orines y porquería, suciedad y todo eso. O sea, estaban con mucho dolor y con mucha incomodidad. Sin embargo, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios ahí en la cárcel. Y la Biblia dice, los presos los oían. Esto evidentemente incluye también al carcelero, donde estaban escuchando que estos hombres estaban cantando himnos y estaban alabando a Dios en medio de toda esa situación. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ahora, este es un terremoto selectivo. No es un terremoto natural. Es un terremoto selectivo que tenía una sola causa en mente y era para librarlos a ellos. Dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, dice el versículo 26. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, bueno, él era responsable, o sea, si alguien escapaba, él lo pagaba con su vida. Entonces mejor quiso suicidarse antes. Y él, pensando que todo el mundo había huido, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bueno, ellos estaban con los pies en el cepo, no iban para ningún lado, pero la Biblia dice que todos ellos quedaron libres. En otras palabras, se abrió el cepo y Pablo y Silas pudieron sacar sus pies. Y los que estaban también con grilletes y con cadenas, también todos ellos quedaron sueltos y las puertas se abrieron. Pero Dios impidió que los presos escaparan. Los únicos que tenían que salir eran Pablo y Silas, los demás no. Él entonces, o sea, el carcelero, pidiendo luz, pidiendo una antorcha, que era como se alumbraban, se precipitó adentro. O sea, él entró así, temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él vio que esto era sobrenatural, esto no era natural. Y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él evidentemente los había estado escuchando donde estaban cantando y alabando a Dios. Y él sabía que estos hombres eran diferentes. Y ellos tenían algo que él necesitaba. Y por supuesto que el Espíritu Santo también se lo está haciendo ver. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces dice la Biblia, versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, este versículo, Hechos 16:31, muchas personas lo cogen y entonces le dicen a la gente, usted está bajo la promesa. Y cogen esto como que fuera una promesa para todo el mundo. En otras palabras, usted es salvo, usted aceptó a Cristo como Salvador personal. Entonces la promesa de Hechos 16:31 es tú y tu casa. O sea que todo el mundo en su casa se va a convertir. No, eso no es lo que dice eso. O sea, ¿con quién está hablando? Está hablando con el carcelero de Filipos. A él, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta no es una promesa global, no es una promesa para el mundo entero, es una promesa que Dios le hizo a el carcelero de Filipos en ese momento. Ahora, eso no significa que el hecho que haya un creyente en la familia no sea beneficioso. Por supuesto que sí. Si ese creyente realmente está viviendo por el Señor, está dando un buen testimonio por el Señor, entonces evidentemente Dios lo va a usar y eso va a influir en su familia.
y ellos entonces posiblemente, probablemente van a llegar a los pies del Señor. Pero esta no es una promesa. Entonces, si usted, mi hermano, mi hermana, está diciendo que está bajo la promesa, ¿cuál promesa? Aquí no hay una promesa. La promesa fue para el carcelero de Filipos, no para todo el mundo. Entonces, lo que sí es evidente es, siga viviendo por el Señor delante de su familia. Porque lamentablemente, muchos hogares cristianos son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa. Son una cosa en la iglesia el domingo y son otra cosa durante la semana, en el trabajo y en su casa. Y eso es trágico. Y si eso sucede, entonces no. Los que los rodean ni siquiera saben que son creyentes. Más bien yo le digo a la gente, y lo digo esta noche, si usted tiene que decirle a las personas que usted es creyente para que ellos se enteren, mejor no lo diga. Así de simple. O sea, si ellos no saben que usted es creyente por su estilo de vida, por su forma de vivir, por su testimonio, sin palabras, entonces mejor no lo diga, mejor que lo sigan ignorando de que usted es creyente, porque evidentemente ellos no se están enterando por su estilo de vida. Muy bien, vamos a seguir adelante. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí es donde está la clave. Entonces la promesa es que él y su casa iban a escuchar la palabra, él y su casa iban a poder entonces tomar la decisión, y entonces el Espíritu Santo le está indicando de que ellos van a ser salvos, y de hecho lo fueron. Entonces dice él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Me imagino que en un estanque que tenían ahí en la casa. O en la cárcel, porque esto fue en la cárcel. Pero dice, llevándolos a su casa. Entonces ahí, bueno, otra vez fue en la casa donde se bautizaron. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, toda su familia, de haber creído a Dios. Vamos a ver qué pasó cuando salieron de la cárcel. Seguimos leyendo. Hechos 16:35. La hora es un poco avanzada, pero quiero continuar. Quiero terminar esto y espero que usted no se canse. Y si se cansa, pues párelo y lo sigue escuchando después. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Entonces se dieron cuenta que no tenían nada contra ellos, entonces que los suelten. Ya los habían azotado. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, señor. No, por cierto, sino vengan ellos mismos aquí a sacarnos. Habían quebrantado la ley. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, por favor, salgan sin problemas. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Les rogaron, por favor, váyanse. No nos causen problemas, por favor. Bueno, ellos no tenían intención de causar problemas, pero sí de enfrentarlos a la verdad para que ellos se dieran cuenta que habían cometido un grave error y posiblemente que dejaran de estarlo haciendo, quebrantando la ley, porque es lo que habían hecho. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces ahí quedó establecida la iglesia de Filipos. Vamos a seguir leyendo. Vamos ahora a capítulo 17, donde ellos salieron de Filipos, entonces pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica.
Ahora, en Tesalónica había una sinagoga de los judíos. En Filipos no había sinagoga de los judíos. No había suficientes judíos, entonces ellos se reunían al lado del río. Pero en Tesalónica sí había sinagoga de los judíos. Sigamos leyendo, vamos ahora al versículo 2, Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Recuerden que Pablo siempre, cuando llegaba, buscaba primeramente a los judíos. Él era misionero a los gentiles, pero él siempre recordaba a su pueblo, nunca los olvidaba. En Romanos él siempre menciona su prioridad por el pueblo judío, su deseo por el pueblo judío. Inclusive dice que él hubiera querido dar su vida si fuera necesario para que el pueblo judío se arrepintiera. Sin embargo, no fue así, todo lo contrario. Muchos judíos no creyeron, sino que más bien lo persiguieron. Pero él siempre iba donde ellos. Entonces, por 3 días de reposo, discutió con ellos. Ahora, no es que discutió en el sentido malo, feo, sino que él presentaba y les exponía, contestaba las preguntas. En otras palabras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Ahora, ¿de cuáles Escrituras está hablando? Está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahora, estas doctrinas se enseñan claramente en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, está señalando hacia Jesucristo. Entonces Pablo les predicaba y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el anunciado, el ungido. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, o sea, los gentiles, y mujeres nobles, no pocas. O sea, hay un tremendo avivamiento en Tesalónica. Pero entonces los judíos que no creían, teniendo celos, viendo tantos gentiles convirtiéndose, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Cuando no pueden hacer las cosas correctamente, lo hacen incorrectamente. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, a Pablo y su equipo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. O sea, era un trastorno aquello, era un griterío. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya la fama había llegado de Filipos, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Él no enseñaba eso. Él no estaba diciendo que tenían que dejar a César y escoger como rey a Jesús. Él estaba explicando y predicando de que Jesús había venido como Salvador. Ahora, en la Biblia decía de que Jesús, el Cristo, vendría como rey, pero eso está hablando de la segunda venida. Pero Pablo no predicaba eso. Ellos son los que están tergiversando la enseñanza. Sigamos leyendo, versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 10. Entonces ellos pasaron de Tesalónica a Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Si ustedes ven un mapa, Berea estaba después de Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, entraron otra vez en la sinagoga de los judíos. Porque esto es lo que ellos siempre acostumbraban a hacer. Buscaban primeramente a los judíos. Si había sinagoga, y había sinagoga en Tesalónica, había sinagoga en Berea, no había sinagoga en Filipos. Ellos siempre buscaban primeramente a los judíos. Pero vean lo que dice aquí en el versículo 11. Y estos, o sea, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y no solamente eso, sino que también escudriñando cada día las Escrituras, o sea, escudriñando, estudiando, revisando el Antiguo Testamento, para ver si lo que el apóstol Pablo estaba predicando era cierto, para ver si estas cosas eran así. Y esto es algo muy importante. Yo siempre enseño en mis clases
de que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando era cierto. Y esto es algo que todo el mundo necesita hacer hoy. No se deje llevar por lo que se les enseña, el que está ahí al frente, o el que está por radio, por televisión, o en un libro, lo que sea. No se atenga de que están diciendo la verdad. Escudriñe las Escrituras para ver si esto es cierto. Las personas que se dejan llevar por las sectas es porque no conocen la Biblia, porque están atenidos a lo que se les dice. Entonces los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y yo lo invito a usted, la invito a usted, mis hermanos, para que ustedes escudriñen las Escrituras para ver si lo que se les está enseñando esto es así. Sigamos leyendo, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. Ahora, no solamente judíos, sino también muchas mujeres griegas de distinción, pero también no pocos hombres gentiles. Entonces los judíos de Berea creyeron muchos y gentiles también. Pero cuando los judíos de Tesalónica, que habían rechazado y que habían alborotado el pueblo y las autoridades, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Entonces ellos a quienes perseguían eran a Pablo, Silas y Timoteo, se quedaron ahí. Ahora vamos a seguir leyendo, vamos al versículo 15, donde encontramos a Pablo en Atenas, porque él zarpó de Berea, entonces zarpó para llegar hasta Atenas. Ahora, dice que los que se habían encargado de conducir a Pablo, o sea, sacarlo de Berea con seguridad, por su seguridad. Entonces, ellos fueron con él hasta Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, ellos salieron. En otras palabras, yo me imagino que los hermanos que fueron a dejar a Pablo a Atenas, cuando regresaron, entonces le dijeron a Timoteo y a Silas de que apenas pudieran que fueran a unirse con él allá en Atenas. Sigamos leyendo, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. En otras palabras, los sábados en la sinagoga con los judíos y los piadosos. Y en la plaza todos los días con los que concurrían. Aquí está hablando de gentiles, los que concurrían a escucharlo. Ahora vamos a ver qué sucede aquí. Estamos en Atenas. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos creían en la reencarnación y no en la resurrección. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago. Ahora, el Areópago era un lugar donde se discutían, pero era para algo muy distinguido. O sea, invitándolo, llevando a Pablo al Areópago, significa que él era un erudito, significa que él era orador y él podía expresarse bien. Y por eso entonces lo llevaron al Areópago. Y entonces ahí le preguntan, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Sigamos leyendo, versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. O sea, ellos se pasaban todo el tiempo aprendiendo algo nuevo. Así eran los atenienses. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La palabra aquí en el griego es supersticiosos.
se tradujo religiosos, pero en realidad es supersticiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, ellos tenían ahí sus dioses, todos los dioses, ustedes han oído hablar de la mitología griega. Ellos los tenían todos. Pero había un altar. Ellos habían levantado un altar. Por si acaso quedaba alguno de los dioses por fuera. Ellos no querían dejar a ninguno por fuera. Entonces habían levantado un altar al Dios no conocido. Y entonces Pablo dice: al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Les predica la resurrección. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, recuerden que ellos creían en la reencarnación, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, les predicó en el Areópago. Ya ellos eran responsables, pero algunos creyeron, y los que creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, o sea, uno que era miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vamos ahora al capítulo 18 del libro de los Hechos, porque vemos aquí que entonces de Atenas Pablo zarpó a Corinto. Esto es, cruzando el mar Egeo. Entonces Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Está en Corinto. En Corinto también había sinagoga, y persuadía a judíos en la sinagoga y a gentiles griegos en cualquier parte donde se encontraran. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, o sea, limpio de vuestra sangre, desde ahora me iré a los gentiles. Este es algo muy importante en el ministerio de Pablo, porque él había estado predicándole siempre a los judíos primero, les exponía la verdad, algunos aceptaban, otros no, pero aquí viendo el rechazo continuo de ellos y lo que han hecho, entonces él les dice: ahora me vuelvo a los gentiles. No está hablando de todo, porque después en
su siguiente viaje misionero también le habla a los judíos. Pero aquí en Corinto, dice, él ya no va a seguir testificando a los judíos, sino que va a seguir predicándole a los gentiles. Saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Seguimos, estamos aquí en Corinto. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y entonces se estableció la iglesia de Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se levantó la iglesia de Corinto, una de las iglesias principales del ministerio de Pablo. Se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, Acaya es la provincia donde estaba Corinto, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, los judíos, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley de los romanos. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Se ve que no los quería. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, la ley de los judíos, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, los gentiles, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Tranquilo. La primera parte del versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún ahí muchos días. Entonces ahora vamos a ver qué sucede después. Vamos ahora donde Pablo está en Corinto, y Pablo entonces ahora va a regresar a Antioquía. Así que volvemos a leer ya todo el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, los dejó ahí, o sea, dejó a Aquila y Priscila en Éfeso. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Entonces, ahora está regresando, ahora sí vamos a terminar la lección de hoy. Y después de estar ahí algún tiempo salió. Entonces volvió en su tercer viaje misionero, que eso va a quedar pendiente para la próxima semana. Entonces él hace el primer viaje misionero, regresa a Antioquía para dar informe, está ahí un tiempo con Bernabé, luego sale en su segundo viaje misionero, ya no va Bernabé con él, sino que Silas. Ahora regresan a Antioquía, la iglesia enviadora, se quedan un tiempo allí y entonces van a volver a salir para su tercer viaje misionero. Estamos estudiando el crecimiento de la iglesia, donde la iglesia de Jerusalén entonces se expandió a través de obra misionera, y recogimos a partir del capítulo 11, la iglesia de Antioquía, capítulo 13 con Pablo, y hemos seguido entonces los viajes misioneros de Pablo. Y posiblemente vamos a continuar la próxima semana, y espero que podamos ya terminar la serie, porque se está haciendo un poco larga. Bueno, termino diciendo esto. Número 1. Si no ha habido momentos en que usted reconoció que es pecador, pecadora, y aceptó a Cristo como Salvador, entonces la invito para que tome esta decisión hoy. Ahí donde está. Acepte a Cristo como Salvador personal. Si es creyente, entonces lo invito para que usted sea fiel testigo del Señor.
que esparce el Evangelio, que comparta la palabra de Dios, haga obra misionera. Si Dios lo ha llamado para hacerlo, plante iglesias. Si Dios no lo ha llamado para ser misionero, entonces Dios sí lo ha llamado para que apoye la obra misionera a través de su iglesia. Y entonces envíen misioneros a la mies del Señor. Espero que esta serie esté inquietándolos para que tomen manos en la obra misionera, la obra de esparcir el Evangelio. Porque en realidad la verdad es que las iglesias no tienen razón de ser si no estamos ganando almas para Cristo y plantando iglesias hasta que Cristo venga. Por supuesto que estudiamos la palabra del Señor, tenemos compañerismo, comunión, todo esto muy bueno, muy bonito. Pero recuerden que la iglesia de Jerusalén estaba disfrutando de un fiestón cuando Dios permitió que Saulo de Tarso desatara una tremenda persecución para que la iglesia se dispersara y fuera a ser obra misionera. Entonces, que no haga falta una persecución para que nosotros vayamos a hacer obra misionera, plantar iglesias. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Señor, toma tu palabra, aplícala a nuestros corazones. Haz la obra y recibe la gloria, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.